Antes de ser apóstoles, eran simplemente dos hermanos lanzando redes al agua, Pedro y Andrés, pescadores, hombres de familia, de oficio, de costumbre. Y entonces ocurrió. Jesús los miró y los llamó, y ellos lo dejaron todo. Todo. ¿Sí? Redes, casa, incluso a su propia familia. ¿Qué puede llevar a alguien a dejar lo que más ama por una voz en la orilla? Antes de ser conocidos como el apóstol Pedro y su hermano Andrés, eran simplemente Simón y Andrés de Betsaida, un pequeño pueblo a la orilla azulada del lago de Galilea, donde el viento siempre olía a agua y a red mojada. Allí, la vida era un ir y venir de barcas, el eco de voces entretejidas con las gaviotas y noches largas bajo un cielo que no prometía milagros. No eran hombres de ciudad ni eruditos de templo. Eran hombres de manos ásperas y miradas que sabían leer el clima en las nubes. Vivían del lago, y el lago vivía en ellos. Sabían del cansancio que se mete en los huesos, de las noches sin pesca, de la espera, y de la alegría de volver a casa con la red llena. Pedro, Simón, el mayor, era todo impulso, voz gruesa, gesto firme, y la fuerza de quien ha aprendido a no rendirse cuando el mar es terco. Pero bajo ese carácter, latía una ternura escondida, la de quien se desvive por los suyos. Andrés era distinto, el que miraba más, preguntaba antes de hablar, y parecía entender lo que otros apenas intuían. No tenía esposa ni hijos. Quizá por eso su mirada era más libre, más abierta, como quien lleva tiempo esperando una llamada que aún no sabe cómo será. Su fe comenzó antes. Su búsqueda era más silenciosa, pero constante. Aunque no había formado una familia propia, Pedro era su casa, su compañero de agua y de vida. Ambos eran adultos hechos y derechos. No adolescentes ingenuos, ni ancianos resignados. Vivían ese momento en que uno cree que la vida ya está escrita, una casa, un oficio, una rutina segura. En su mundo, dejarlo todo era casi impensable. La familia era refugio, raíz, promesa. Pero en el fondo, aunque no lo dijeran, algo en ellos, como en tantos, anhelaba más. No un milagro, no riquezas, solo algo que diera sentido a todo. Así eran Pedro y Andrés antes de que Jesús pasara por su orilla, normales, cansados, fieles, con el corazón aún atado al trabajo, a la familia, y a un Dios que intuían pero no conocían del todo. No esperaban ser recordados, no sabían que sus nombres quedarían escritos en la historia del mundo. El vacío no siempre grita. A veces se esconde detrás de una vida normal. Trabajo, pan compartido y rutinas que parecen suficientes, hasta que un día dejan de serlo. Andrés ya lo intuía. Algo en su interior le decía que tenía que haber algo más. No buscaba prodigios, buscaba sentido. Por eso, cuando oyó hablar de Juan el Bautista, fue a escucharle. No dejó su trabajo ni su casa. Solo abrió el corazón, como quien sabe que hay respuestas que aún no tienen nombre. Un día, mientras estaba con Juan, lo oyó señalar a un hombre que pasaba y decir: «Este es el Cordero de Dios». Andrés se quedó inmóvil. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Algo en esas palabras encendió su alma, así que, casi sin pensarlo, siguió al hombre señalado, siguió a Jesús. Él se dio la vuelta y le preguntó: «¿Qué buscáis?». Y Andrés, sin grandes discursos, solo pudo decir: «Rabí, ¿dónde vives?». Jesús respondió: «Venid y veréis». Y Andrés fue. Estuvo con él ese día entero, y aunque nadie sabe qué palabras cruzaron, Andrés salió con la certeza de que había encontrado lo que tanto buscaba. Lo primero que hizo fue buscar a su hermano, Simón, y con urgencia le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Simón no era un buscador de caminos nuevos. Vivía el vacío de otra forma,
con trabajo duro y resignación callada. Pero cuando su hermano le habló, fue. Y entonces Jesús lo miró. Y en esa mirada cabía más que 1000 palabras. Lo llamó por su nombre y le dio uno nuevo. Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. Pedro, roca, firmeza, cimiento. Ese día volvieron a casa, a sus redes y a sus barcas, pero ya no eran los mismos. Andrés había buscado y había encontrado. Simón no había buscado, pero había sido encontrado. Y aunque todavía quedaban trabajo y rutinas, la semilla ya estaba plantada. La verdadera historia apenas comenzaba. El sol empezaba a calentar la arena. La noche había sido larga y sin frutos. Simón y Andrés estaban en la orilla recogiendo redes, sacando algas, remendando alguna cuerda rota. Lo hacían sin prisa, con esa concentración automática de quien ha repetido el mismo gesto 1000 veces. No hablaban mucho. El silencio de la fatiga y la costumbre lo llenaba todo. Y entonces, en medio de esa mañana cualquiera, Jesús se acercó. No alzó la voz, no impuso nada. Solo caminaba y al llegar a su lado, se detuvo. Sus ojos se posaron sobre ellos, con esa profundidad que tienen los que saben mirar el alma. No preguntó si estaban listos ni les ofreció garantías. Solo dejó caer una frase y una mirada. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No había mapa, no había certezas, pero había destino. Y aunque ya lo conocían, aunque Andrés lo había escuchado antes, aunque Simón había sentido el peso de su mirada, esta vez era diferente. Era el día de la decisión. Ya no era cuestión de redes o peces, era cuestión de personas, de almas, de un mar más hondo que el de Galilea. Todo lo anterior había sido solo un prólogo. Ahora comenzaba la verdadera historia. Jesús no dio grandes discursos. No prometió nada tangible. Solo ofreció una frase y una mirada. Y a veces eso basta. Porque hay palabras que no se entienden con la cabeza, sino que se reconocen con el alma. ¿Qué pasó después? ¿Se miraron entre ellos? ¿Tuvieron dudas? ¿Hubo despedidas silenciosas? No lo sabemos. Lo único cierto es que lo que hicieron a continuación lo cambió todo. No fue un arrebato, ni un impulso ciego. Fue la respuesta valiente y dolorosa a una voz que ya vibraba en su interior. Andrés lo supo enseguida. Había esperado algo así. Su corazón llevaba tiempo buscando y por fin había encontrado. Para él, soltarlo todo fue más sencillo. No tenía esposa, ni hijos, ni tantos lazos que lo tiraran hacia atrás. Pero para Simón, el paso fue mucho más duro. Tenía una casa, una esposa que lo esperaba cada noche, quizá hijos pequeños corriendo descalzos por la orilla. Y sobre todo, tenía el peso de saberse responsable de los suyos. ¿Cómo dejar eso atrás? ¿Cómo mirar a quien amas y decirle, tengo que seguirlo? Tal vez lo habló con su esposa la noche anterior. O quizás solo bastó una mirada larga, de esas que dicen más que 1000 palabras. Una comprensión callada. Quizá fue ella quien primero lo entendió. Quizá su voz fue la que le dio el último empujón. Ve, si ese es tu camino, no te quedes. Porque hay amores que no retienen, sino que empujan hacia lo que se debe ser. Jesús pasó y habló. No trajo explicaciones, solo dejó una certeza que quemaba por dentro. Y entonces dejaron todo. Las redes, la barca y una parte del corazón que se quedaba allí, en la orilla. No fue huida, fue respuesta. No fue abandono, fue entrega. Desde ese día ya no buscarían peces, sino corazones, vidas, destinos. Y navegarían un mar que no tiene costas. Porque a veces, lo que parece renuncia, es en realidad el primer paso hacia el propósito. Lo siguieron,
por caminos polvorientos, entre multitudes y montes. Lo siguieron cuando hablaba y cuando callaba, cuando partía el pan y cuando partía su propia vida. Lo siguieron hasta el dolor y más allá de la muerte, porque quien ha sido llamado de verdad ya no puede volver atrás. Quizá no tengas redes entre las manos, ni un lago delante, pero sí conoces lo que es vivir en la rutina, en el cansancio y en ese anhelo silencioso de algo más. Tal vez también has sentido alguna vez que Jesús pasó cerca de tu orilla. No empujó, no alzó la voz, solo llamó. No necesariamente para dejarlo todo, sino para vivir desde otro lugar. Y entonces surge la pregunta de siempre: ¿estoy dispuesto a soltar lo que me ata, aunque me dé miedo? Pedro y Andrés tampoco lo entendieron todo en un instante, pero sí intuyeron que no podían quedarse igual. Por eso dieron el paso. Lo siguieron desde la arena hasta la cruz, y más allá. Porque hay llamados que solo se comprenden en el tiempo, y decisiones que, aunque duelan, terminan transformando la vida. ¿Y tú? ¿Qué red te cuesta soltar? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo estas historias desde dentro, puedes suscribirte. Seguimos avanzando, desde la palabra, desde la vida, desde esa orilla donde Jesús sigue llamando.